Saludos cordiales, estudiantes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los animales. Constituyen de la misma manera un ser vivo. Estos animales tienen algunas características importantes, entre las cuales están el ser organismos eucariotas. Específicamente ya hemos hablado de esta palabrita, de lo que constituye el tener esta estructura de un eucariota, seres más evolucionados, seres más desarrollados, no olvidarse de ese particular. Asimismo debo de indicar que el tipo de célula de los eucariotas, en este caso los animales, por favor, es la de poseer una célula animal. Esta célula animal, su característica más importante es la de poseer un núcleo, igualmente una membrana lipídica. En el núcleo nosotros observamos el ADN, es decir, aquella estructura que determinará los caracteres hereditarios de padres a hijos. Asimismo, es importante señalar que la mayoría de organismos, como los animales, son multicelulares, es decir, formados por más de 2 células. Su membrana extracelular contiene proteínas. Recordábamos nosotros, hablamos en la clase anterior sobre las plantas y decíamos que estas tienen pared celular rica en glucosa. En cambio acá estamos hablando de una membrana celular, la misma que contiene proteínas, y entre las cuales encontramos realmente el colágeno. Su nutrición es heterótrofa, es decir, no pueden elaborar sus propios alimentos, los reciben ya o cogen aquellos elaborados por otros seres. Poseen estructuras sensoriales desarrolladas, es decir, órganos de los sentidos, los mismos que les permite captar los diferentes estímulos del medio ambiente, llevar su información, analizar la información y dar las respuestas respectivas. Por último, tenemos una de las principales generalidades, es la presencia del sistema nervioso central y también hormonal, la misma que coordina la movilidad y la sensibilidad. El contar con un sistema nervioso, perdón, es contar con un sistema interconectado de ganglios, nervios, los mismos que desempeñan un papel muy importante en la transmisión de los impulsos nerviosos y también en el control de las funciones básicas y elementales que debe cumplir un organismo vivo, en este caso los animales. Al hablar igualmente del sistema hormonal, estamos hablando de fluidos que se vierten al torrente sanguíneo. Estos fluidos se llaman hormonas y estos en gran manera regulan el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento del organismo vivo. Así también, jóvenes, hay que indicar algunos criterios que pueden ayudarnos a clasificar a los vegetales, siendo entre otros los siguientes. En primer lugar, jóvenes, para poder clasificar a los animales, se puede utilizar aquella diferenciación de tejidos y órganos, es decir, existen algunos organismos que tienen órganos y tejidos producto de la unión de 2 o más células, los mismos que desempeñan un papel muy importante. Otro punto de vista que ayuda a clasificar a los animales es la asimetría corporal, es decir, aquella división imaginaria que podemos hacer a los seres vivos. Ejemplo, tenemos como el caso de una estrella de mar. Si usted realmente se da cuenta, podemos observar en ella una simetría en forma de radios de una bicicleta. Entonces, cuando observamos ese tipo de estructura, por favor, estoy hablando de una simetría radial.
Mientras que también podemos hablar de una simetría bilateral cuando específicamente aquí tenemos un organismo como la mariquita. Yo lo puedo dividir en dos partes. Cuando hablo de dividir en sinnúmero de partes, similar a los radios realmente de una bicicleta, estoy hablando de una simetría radial. Cuando yo puedo dividir a un organismo en dos porciones, izquierda o derecha, por favor, estoy hablando de una simetría bilateral. Otro de los aspectos igualmente que se han tomado en cuenta para el desarrollo embrionario, para la clasificación de los animales, es el desarrollo embrionario. Existen estructuras, existen membranas y capas que lógicamente en su momento darán origen a la formación de el nuevo ser vivo. Si es que realmente esta tiene tres membranas, y también puede existir otras que tienen dos membranas. De acuerdo a esto también es uno de los aspectos a ser tomados en cuenta para la clasificación de los animales. Asimismo, jóvenes, la presencia o ausencia de cavidades encerradas. Estas igualmente permiten clasificar a los animales. Aquellos que tienen realmente sus órganos encerrados, por favor, se llaman organismos celomados. Y aquellos que sus órganos, como el estómago, el intestino, se encuentran fuera de esta estructura, se llaman acelomados. Aquí tenemos realmente más claramente una imagen en donde podemos observar los acelomados. Sus estructuras realmente se encuentran fuera de cavidades cerradas, mientras que los celomados, en cambio, visualizamos que estos realmente tienen sus órganos y ciertas estructuras encerradas en el cuerpo del organismo. Para resumir, estudiantes, existen diferentes criterios de clasificación, entre los cuales hemos visto, por favor, la diferenciación de tejidos y órganos, la simetría de los organismos, el desarrollo embrionario que ellos realmente efectúan y por último la presencia o ausencia de cavidades encerradas en estructuras respectivas. Antes de ingresar ya a la clasificación propiamente de los animales, es importante conocer un aspecto muy importante que vamos a observar en los animales y tiene que ver con la pluricelularidad y el desarrollo embrionario. En el momento que escuchamos pluricelularidad, estamos hablando de un sinnúmero de células. Estas células se unen, forman los tejidos se unen, forman los órganos se unen, forman los aparatos y sistemas, y lógicamente estos constituyen un organismo. El hablar del desarrollo embrionario es hablar de un proceso a través del cual las células se unen para formar, desde luego, el embrión, y el embrión que dará origen a un nuevo ser vivo. Entonces, características muy importantes que usted realmente no tiene que perder de vista. Debemos manifestar en relación a este aspecto que siempre los animales proceden de un ancestro común, unicelular particularmente, que según la teoría colonial se dice que los animales proceden de animales flagelados, es decir, que en algún momento tuvieron esta vida de tener realmente un flagelo y estructuras realmente microscópicas, simples, sencillas. Esta, esta particularidad realmente nos permite un poquito pensar en que aquella estructura que da origen a un nuevo ser vivo en algún momento tuvo al menos este origen. Y es así que y aquí hablamos al menos de estructuras como la blástula, y esta blástula no es sino una parte del proceso embrionario que dará origen a un nuevo ser vivo. Entonces vuelvo a indicar, jóvenes, un aspecto muy importante que vamos a observar en los animales es la diversidad de células que se han unido para dar origen
a tejidos, órganos, aparatos, sistemas y organismos, y la otra, por favor, en cuanto a procesos, a etapas a través de las cuales se ha desenvuelto estructuras como el embrión para luego realmente dar origen a un nuevo organismo, un nuevo ser vivo. Una vez que hemos analizado estos aspectos de la pluricelularidad y el desarrollo embrionario, vamos específicamente a pasar a la clasificación de los animales, indicándoles que se clasifican en dos grandes grupos. Aquellos que están o tienen realmente huesos y columna vertebral se llaman animales vertebrados o también cordados. Aquellos que no tienen columna vertebral ni tienen huesos se llaman animales invertebrados. Empezaremos analizando los animales vertebrados o también llamados cordados. Para analizar este tema, la clasificación de los animales vertebrados o también cordados, se hace importante dividirlos en subfilos: los urocordados, los cefalocordados, y tenemos acá el subfilo verdaderos vertebrados. Repito, por favor, los animales vertebrados para su estudio se dividen en subfilos: el subfilo urocordado, el subfilo cefalocordado y el subfilo vertebrados propiamente dichos. Vamos a empezar a analizar los subfilos urocordados. Estos subfilos urocordados se caracterizan ¿por qué? Porque tienen una túnica que los cubre, que los tapiza, y esta cubierta es resistente, es fuerte. Así también observamos un notocordo aproximadamente a esta altura, ¿ya? Es decir, una estructura en este caso que hace de sostén, ¿ya? Y específicamente lo observamos en la cola. Dice, además posee un cordón nervioso en forma de ganglio. Generalmente, como son estructuras muy simples, aquí observamos únicamente la presencia de ganglios. Estos ganglios ayudan realmente a percibir los estímulos, lógicamente, del medio ambiente, y a través de esto es que pueden reaccionar este tipo de organismos. Al interior de este grupo urocordados se encuentran las asidias, las taliáceos y las especies llamadas larváceos. Repito, por favor, el subfilo urocordados tiene algunas estructuras como las asidias, taliáceos y larváceos. Nos pasamos a analizar los animales vertebrados o llamados cordados. La mayoría de los urocordados y los cefalocordados son marinos. Algunas estructuras y particularidades sobresalientes, entre otras, son las siguientes: son animales muy delgados, como podemos observar en las imágenes. Se llaman también anfioxos. Los cefalocordados también toman ese nombre de anfioxos, que son muy sensibles, son muy vulnerables, habitan en el fondo marino arenoso, es decir, debajo de la arena los ubicamos este tipo de organismos. Este subfilo cefalocordados se manifiesta que, según algunos estudios, que son los antecesores más cercanos a los animales vertebrados. ¿Sí? Entonces, vuelvo a indicarles, jóvenes, de este tipo de animales los observamos en el fondo marino, están al interior de la arena, tienen otro nombre llamados anfioxos, y son realmente animales planos, animales muy delgados. Nos pasamos al subfilo vertebrados propiamente dichos, y aquí vamos a observar algunas especies que nosotros ya los hemos conocido. En el subfilo vertebrados encontramos a los peces, los anfibios,
los reptiles, encontramos las aves y tenemos los mamíferos. Repito, por favor, en el subfilo vertebrados se encuentran los peces 1, anfibios 2, reptiles 3, aves 4, mamíferos 5. Entonces, subfilovertebrados tienen 5 géneros. En este caso analizaremos los peces. ¿Dónde se encuentran los peces? Ustedes ya saben. Tienen una vida acuática. Estos respiran a través de branquias que los ubicamos a los costados. Eh, Existen gran variedad de peces cartilaginosos como el tiburón, la raya. Estos no tienen vejiga natatoria, es decir, realmente carecen de este órgano importante y no tienen tampoco opérculo, es decir, una abertura que permite al menos eh, desarrollar una función importante de este tipo de organismos. Y así también, jóvenes, tenemos los peces óseos, que específicamente están formados por huesos propiamente dichos, entre los cuales tenemos el pez o los peces mojarras, sardinas, branquias. Estos sí tienen opérculo y vejiga natatoria. Entre los peces cartilaginosos y los peces óseos, aparte de que el uno está formado de cartílagos y el otro de huesos, por favor, existen diferencias marcadas. Los cartilaginosos no tienen vejiga natatoria, los óseos sí tienen vejiga natatoria. Los cartilaginosos no tienen opérculo, mientras que los óseos sí lo tienen. Analizamos inmediatamente a los anfibios. Representantes importantes de los anfibios tenemos sapos, ranas, salamandras. En donde habitan, ustedes mejor que nadie los conocen, pues habitan en los lugares húmedos. Son tetrápodos. ¿Qué quiere decir esta palabrita? Tetrápodo, que está formado de 4 miembros, ¿ya? 2 miembros anteriores que en este caso realmente eh, permiten adecuar los mismos a fines de desarrollar la movilidad, la locomoción, y luego las extremidades posteriores que le permiten impulsarse para, en este caso, saltar varios centímetros desde un lugar determinado. Poseen branquias. ¿En qué momento poseen branquias? Cuando realmente su vida se encuentra dentro del agua, y es decir, en forma de larva. Y también poseen pulmones. Cuando tienen o utilizan los pulmones, cuando específicamente ellos ya son adultos y ya no les va a hacer falta al menos el estar constantemente en su vida acuática. Estos animalitos tienen piel húmeda, y la piel húmeda realmente les sirve para poder respirar. Son ectotermos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que al menos ellos eh, tienen reserva de temperatura interna. Ejemplos de estos animalitos, por favor, tenemos la salamandra, las ranas, los sapos. Hablar de los reptiles es hablar de un sinnúmero de especies, entre los cuales realmente se pueden anotar ciertas características. Son ectotermos, es decir, realmente su temperatura es interna, se reproducen por huevos, y así también, jóvenes, su piel es dura, escamosa, resistente e impermeable. Estas estructuras, estas características le permiten realmente protegerse. Por último, seguidamente tenemos las aves, es otro tipo de los vertebrados propiamente dichos. Como ustedes ya conocen, son endotérmicos, son, a diferencia de los anteriores, por favor, necesitan de una temperatura particular con la finalidad de, de conservar el funcionamiento de su organismo. Poseen plumas, patas con escamas, tienen una especialización, ese tipo de estructuras que les facilitan al menos su función, que en este caso es el de volar. Sus extremidades anteriores se han modificado, claro, las mismas realmente les sirven de alas, que le permite impulsarse en el aire, y tienen sacos de aire que les facilita esta función importante de volar.
Por último tenemos los mamíferos. Los mamíferos, como usted ya sabe, su nombre se debe a que estos animalitos se alimentan de leche materna, sus crías desde luego. Así también su cuerpo, la gran mayoría está recubierto de pelos. Sus crías se alimentan de leche materna, como hemos manifestado. Poseen estructuras, en este caso, desarrolladas, especializadas en la circulación, como el corazón. El corazón, un órgano importantísimo que bombea la sangre hacia todo el organismo, utilizando para ello el sistema vascular, venas, arterias y capilares. Su corazón posee 4 cavidades, tiene glándulas sebáceas y sudoríparas, es decir, ellos eliminan realmente el exceso y igualmente como parte de su funcionamiento eliminan fluidos hacia el exterior a través de estas glándulas ubicadas en diferentes lugares de su cuerpo. Son vivíparos. Ejemplos de estos animalitos tenemos los monotremas, el ornitorrinco. Estos depositan sus huevos con cáscara, lo que nutre a su crío luego de nacer. Y también tenemos en esta especie los marsupiales, como en el caso de los canguros, que asimismo sus crías terminan su desarrollo al interior del marsupio de su madre. Jóvenes, entre otras situaciones, hemos manifestado que los animales vertebrados se clasifican en zoofilos, urocordados, que son los más primitivos, los más primitivos, los más sencillos, los cefalocordados, identificados como los precursores de los animales vertebrados, los zoofilovertebrados propiamente dichos, que se clasifican en peces, en anfibios, en reptiles, en aves y en mamíferos. Una vez que hemos visto los animales vertebrados o cordados, por favor, vamos a analizar esta última partecita de los animales invertebrados. ¿Por qué se llaman animales invertebrados? Simple y sencillamente porque estos no tienen realmente columna vertebral, no están formados de una estructura que les sostiene, que les mantiene a sus diferentes órganos y tampoco forman cavidades. Estos animales invertebrados son, por favor, las esponjas, y la especie se llaman poríferos. Tenemos las medusas y los anemonas, que realmente forman el grupo de los nidarios, los anélidos, y aquí encontramos realmente a los gusanos segmentados. Tenemos a los moluscos. En este grupo se encuentran los gasterópodos, los bivalvos y los cefalópodos. Los artrópodos, por favor, en este grupo los ubicamos a los insectos, a los miriápodos, a los arácnidos, a los crustáceos. Y por último tenemos a los equinodermos, que específicamente los ubicamos en el fondo marino. Empezaremos analizando a los poríferos. Si usted observa la figura, estamos visualizando una esponja de mar. Estos animalitos, por favor, son acuáticos, son marinos. El agua y nutrientes ingresan por los poros, es decir, por estos lugares ingresan el agua, por favor, y los nutrientes. Así también tienen aberturas más grandes, llamadas ósculos, es decir, un lugar por donde expiden realmente sus productos de desecho, por donde también realizan su proceso de excreción. Entonces, hablar de las esponjas es hablar realmente de estructuras asimismo sencillas, acuáticas, marinas, que poseen orificios por donde ingresa y sale realmente el agua y también los productos de desecho. Sus aberturas más grandes se llaman ósculos. Nos pasamos a los nidarios. En los nidarios, como observamos las imágenes, observamos aquí a las medusas y también a las anemonas. Debo indicarles algo, que las anemonas y las medusas realmente forman parte de un ciclo, ¿ya? Los organismos llamados nidarios, al iniciar la primera etapa, lo hacen en forma de anemonas. Una vez que han desarrollado ciertas estructuras, se convierten en medusas. Jóvenes, la mayoría son marinos, corales. Medusas son ejemplos de este tipo de nidarios. La hidra vive en agua dulce. Así también, aquí tenemos 3 ejemplos, ¿no? Los corales, las medusas, las hidras son
al menos invertebrados que se encuentran dentro de los grupos de los nidarios. La mayoría, como habíamos visto, viven en el mar, otras también habitan en el agua dulce. Su nombre se debe a la presencia de tentáculos. Cada uno de estos tienen prolongaciones. Los tentáculos les sirven para movilizarse y también para atrapar sus presas. Los nidocitos son células que descargan sustancias tóxicas. Algunos animales realmente nidarios, cuando se ven amenazados, secretan este tipo de sustancias tóxicas con la finalidad realmente de protegerse de sus depredadores. El ciclo de vida de un nidario tiene dos etapas, como le habíamos indicado. La primera etapa de pólipo y la segunda la de medusa. La etapa de pólipo, por favor, cuando vive adherido al fondo marino, a un sustrato, ¿ya? En donde a través de sus tentáculos se puede servir de sus alimentos, puede atrapar a sus presas, y una vez que ya ha desarrollado ciertas estructuras, adopta la forma de medusa, y ahí sí realmente su capacidad, su especialización es muy diferente. Eso hay que manifestar en cuanto a los nidarios. Nos pasamos a los anélidos. Al observar las imágenes nos podemos dar cuenta que estamos hablando de los gusanos, entre los cuales ahí tenemos a la lombriz de tierra, al 100 pies, al 1000 pies y algunas sanguijuelas. Algunas características relevantes de este tipo es que viven en ambientes acuáticos. Ahí tenemos un ejemplo, son los gusanos marinos. Otro ejemplo de este tipo de animalitos son las sanguijuelas, la lombriz de tierra, mismos que habitan en ambientes terrestres húmedos. Otra característica relevante es su cuerpo alargado, en forma de anillos, tienen celoma, no olvidarse, es decir, el celoma quiere decir que sus órganos, algunas estructuras, se encuentran encerrados, ¿no? Y por último, su cuerpo es blando, de consistencia húmeda. Estas estructuras son aquellas que permiten diferenciar a un anélido. Tenemos seguidamente los moluscos. Observamos a una gran variedad de este tipo de animales, igualmente constituidos o denominados animales invertebrados. Dentro de este grupo de los moluscos se encuentran los gasterópodos, los bivalvos y los cefalópodos. Este filo de los moluscos es próximo a los anélidos. Están formados por un pie, una masa visceral, en donde realmente observamos a órganos internos. Y por último tenemos al manto. Entonces, un molusco está formado de pie, masa visceral, donde se encuentran órganos internos, y el manto. ¿Por qué se llaman bivalvos? Específicamente, estos moluscos, por favor, se clasifican en tres grandes grupos: los bivalvos, los cefalópodos y los gasterópodos. Repito, por favor, los bivalvos. Usted ya le observa realmente el ejemplo. Aquí tenemos una concha, tiene dos valvas, dos capas, una superior, una inferior. Ya, estas capas, por favor, estas especie de tapas, están formadas de una sustancia llamada carbonato de calcio. Luego tenemos a los cefalópodos. Los cefalópodos jóvenes, aquí observamos ciertas estructuras que ustedes realmente los han conocido, como el calamar, como el pulpo. Entonces son ejemplos de cefalópodos. Estos tienen un pie modificado, ya estamos observando aquí, y tienen tentáculos alrededor. Entonces, estos tentáculos, por favor, les permiten movilizarse y al mismo tiempo atrapar sus presas. Ya tienen también una cabeza, ¿no? Ejemplo de este tipo, por favor, tenemos el caracol. En cambio, al hablar de los gasterópodos jóvenes, aquí yo tengo un ejemplo muy claro, muy preciso. Específicamente, aquí tenemos la babosa, ¿ya?
tienen un largo pie alrededor del cual realmente este se arrastra, se moviliza y constituye una de las especies que forman parte de los moluscos. Para ir sintetizando, jóvenes, los moluscos se dividen en bivalvos, cefalópodos y gasterópodos. Seguidamente tenemos los artrópodos. Estos artrópodos, por favor, como podemos visualizar, aquí tengo algunas clases, entre los cuales tenemos los arácnidos, los crustáceos, los miriápodos, los insectos. Repito, dentro de los artrópodos están los arácnidos, los crustáceos, los miriápodos y los insectos. Estos artrópodos generalmente se llaman así porque sus patas son articuladas, es decir, son segmentadas, son piezas articuladas. Se encuentran en casi todos los hábitats, es decir, son los más numerosos. Estos los hay miles, millones. Algunos de estos no son conocidos. El grupo es muy abundante. Su cuerpo se presenta en forma de segmentos. Tiene un exoesqueleto que le protege. Este exoesqueleto tiene una particularidad de ser fuerte, resistente y también flexible. Este exoesqueleto está formado de quitina, una sustancia dura, resistente, y a veces tiene carbonato de calcio que lógicamente le protege. Son de simetría bilateral. Jóvenes, esto en cuanto a los artrópodos, vuelvo a indicar, su característica más importante, realmente su cuerpo segmental. Ya son los más abundantes, tienen patas articuladas, su simetría es bilateral. Ejemplos, por favor, de este tipo tenemos ahí los arácnidos, como tenemos las arañas, los crustáceos como el cangrejo, o como usted lo quiera llamar, cangrejo. Aquí tenemos los miriápodos como milpies. Aquí tenemos los insectos, que los hay de muchísimas clases, formas y colores. Tenemos por último los animales denominados equinodermos. Estos animales equinodermos, la mayoría realmente tienen algunas formas importantes, como aquí está una estrella, un erizo, un pepino de mar. Su característica más importante es que todos son marinos. Asimismo tienen una simetría radial, es decir, se pueden dividir imaginariamente en forma de radios. Su esqueleto está formado por placas calcáreas, es decir, muy resistentes. Aquí tenemos ejemplos de este tipo de equinodermos: la estrella de mar, los erizos de mar y los pepinos de mar. Son, entre otras, las características más relevantes de los equinodermos. Son marinos, simetría radial, su esqueleto está formado por placas sumamente resistentes. Jóvenes, en este momento acabamos de visualizar este tema de los animales invertebrados, aspirando que realmente hayamos fortalecido lo que se ha hecho en clase, particularmente que quede este archivo para el uso personal y académico de todos ustedes.